Cuando hablamos de supersticiones, muchos de nosotros tenemos varias de ellas, y seguramente tú también, pero a veces ni siquiera te has dado cuenta. Por ejemplo, si tú eres de los que dice salud cuando alguien estornuda, seguramente no sabes el origen de esta palabra. Y es que cuando alguien se avienta un estornudo alrededor, se decía que era muy fácil la idea de poder contagiar a los demás. Claro, nosotros lo vivimos en la pandemia. Nadie querías que estuviera a tu lado si estaba estornudando. Pero en las diferentes épocas de la humanidad también sucedió que hubo diferentes contagios muy fuertes, epidemias, pandemias, tanto como las que nosotros vivimos, pero sin tanta publicidad. Pero entonces la gente empezó a decir salud cada vez que alguien estornudaba, diciendo que era como de muy mala suerte que tuvieras a alguien cerca de ti lanzando esos virus, porque seguramente algo te iba a pasar y te ibas a morir si no decías salud en ese momento. ¿Y qué tal la de pasar por debajo de una escalera? ¿Cuánta gente no te dice, cuidado, no vayas a pasar por debajo de la escalera porque es de muy mala suerte? En realidad lo que podría pasar es que te cayera la persona que está encima de la escalera, pero no hay ningún motivo real para pensar que es de mala suerte. Sin embargo, la gente evita a toda costa este tipo de acciones pensando que al pasar por debajo de la escalera tienes una energía negativa. La razón por la cual se dio esto es porque cuando tú pasas debajo de una figura que tiene formada la pirámide, entonces estás moviendo energías muy fuertes. Actualmente hay gente que se mete debajo de una pirámide precisamente para poder captar esas energías. Pero se cree que si tú pasas debajo de una forma piramidal sin tener ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de preparación, simple y sencillamente estás desatando las fuerzas ocultas y podría algo malo pasarte rápidamente. También es una superstición. Una de las que más me llama la atención es cuando alguien te pasa la sal en la mesa. Y es que fácilmente te dicen, oye, me pasas la sal y si tú se la das de mano a mano a la persona, entonces casi es como que le estás echando un mal augurio. No sé si alguna vez te ha pasado. Y ya no hablemos de tirar la sal en algún lugar. Si se te ocurre que se te pueda caer un poquito de sal, inmediatamente lo que la gente te dice es que hay que tomar esa sal y echarla por encima de tu hombro para que nada malo te vaya a pasar. En realidad, esto es una superstición. La sal es uno de los elementos más depurativos energéticamente que podemos tener. Por eso son tan buenos los baños de mar. Energéticamente te limpian a profundidad y te ayudan a quitarte las malas vibras. Pero cuando alguien te da la sal de mano a mano, la superstición dice que es que te está pasando su mala vibra y todo lo salado que está esa persona te va a pasar a ti. Así que mucha gente prefiere poner la sal en la mesa y que de ahí tú la tomes. Nunca te la van a dar de mano a mano, pero es otra superstición nada más. Y hay una muy buena todavía, que es la de que se te cruce un gato negro. ¿Qué culpa tiene el gato negro de cruzarse por enfrente de ti? ¿Y qué culpa tiene de haber nacido de color negro? Los gatos son animales que absorben la energía negativa muy fácilmente, la transmutan. Entonces, por eso son maravillosos para los seres humanos y por eso tienen el carácter que tienen los gatos, a diferencia de los perros. Entonces, energéticamente, un gato negro era utilizado por las brujas de aquel entonces, de aquellas épocas, para evitar tener malas energías mientras hacían sus hechizos. Entonces, ahora, si se te atraviesa un gato negro, literalmente lo que tendrías que hacer es agarrar al gato negro y pasártelo como si fuera un estropajo o un jabón para quitarte de encima toda esa mala vibra. Claro, no te quiero decir cómo vas a quedar si el gato no está muy de buen humor en ese momento, así que no lo intentes. Solamente tienes que saber que cuando se atraviesa un gatito negro, no tiene por qué ser de mala suerte en absoluto. Eso es otra superstición. ¿Te ha tocado alguna vez que están diciendo algo y tú no quieres que te pase lo que están comentando y dices, toco madera y empiezas a buscar por todos lados dónde hay madera? Bueno, esto viene de la tradición de que las energías se canalizan a través de las fuerzas naturales. Entonces, uno de los elementos naturales que te ayuda a quitar la mala vibra es precisamente la madera. Cuando formas estática, y esto es muy fácil, si tú tienes unos tenis o unos zapatos de plástico, de goma de plástico, esto quiere decir que al caminar puedes crear una especie de estática. Cuando tú tocas algún lugar de metal, te va a venir una descarga eléctrica.
Seguramente te ha pasado alguna vez y esto sucede cuando el ambiente es muy seco, cuando hace mucho calor. Entonces esa descarga eléctrica es como una energía que andaba volátil por ahí y que tú con la fricción, si se acuerdan de las clases de física en la secundaria, con la fricción vas a crear esa energía estática. Entonces por eso se decía que cuando tú tocabas madera era porque estás descargando toda esa energía negativa en algún lugar. Hay personas en la actualidad que piensan que simple y sencillamente es toco madera para que no me pase, pero en realidad era para que no te pase la energía estática y no tengas ninguna descarga en tu cuerpo y de esta manera no se desequilibren tus iones negativos y positivos en el cuerpo. Seguramente has visto a alguien que se le ha roto un espejo o a ti mismo se te ha roto un espejo. ¿Y qué es lo que hacen inmediatamente? Pensar, son 7 años de mala suerte. Es otra superstición. Y además lo complementaron porque dicen que si no le echas agua inmediatamente, entonces vas a tener muchos problemas a lo largo de esos 7 años. La realidad de eso es que energéticamente no tiene nada que ver con los 7 años de mala suerte. Se le ponía agua para evitar que se dispersaran los pedacitos y para hacer que las cosas pues fueran mucho más fáciles al momento de recoger esos cristales rotos. Pero la gente empezó a pensar que si tú rompías un cristal era como el reflejo de tu alma y entonces se rompía tu alma y de esa manera te estabas propiciando 7 años de malas circunstancias, de malas situaciones en donde puras desgracias te iban a venir. Hay gente que no ha roto cristales y de todos modos tiene estas malas rachas porque energéticamente pueden existir por los planetas, así que no necesitas romper un cristal o un espejo para tener esos 7 años de mala suerte. Abrir un paraguas debajo del techo. Eso es de muy mala suerte, según la superstición, porque te puede caer un rayo con mucho más facilidad, sobre todo cuando salgas. Y esto se debe a que, pues, cuando tú abres en un lugar cerrado un paraguas, entonces volvemos a la misma energía estática de la suela de goma o de los tenis cuando hay una fricción. Y entonces puedes atraer muchísimo más fácil la presencia de un rayo. En cuestiones energéticas esto no tiene nada que ver con tu buena vibra o tu mala vibra. Simple y sencillamente se cree que cuando alguien abre un paraguas está atrayendo la energía negativa y puede sobrevenirle una situación en donde haya muchas desgracias para las personas que viven en esa casa. Por eso a la gente no le gusta que abras los paraguas en el interior. Además, es absolutamente innecesario. ¿Has visto el cruzar los dedos? Es otra superstición. Es así como decir, como tratar de formar una cruz. La idea era formar una cruz en donde según esto te protegías de cualquier energía negativa. Antes era totalmente cruzar los dedos de esta manera. Ahora con trabajo los pones uno encima del otro. Pero la forma de hacerlo era precisamente para poder cuidarte de esas energías negativas o hacer que las cosas pasaran de una manera mucho más favorable. Cuando alguien estaba diciendo algo que no era muy benéfico para las personas o estaban interpretando algún tipo de comentario o chisme o mala vibra, entonces cruzaban los dedos para que no le pasara o al contrario, también se puede utilizar cuando quieres que algo muy bueno te esté pasando y tú dices, cruzo los dedos para que así sea y nada se interponga en el camino. Esta es una superstición que hasta la fecha la tenemos muchísimas personas porque estamos deseando que nos vaya muy bien. Y no es necesariamente mala, pero tampoco es necesariamente cierto que por cruzar los dedos te va a ir mejor. Encontrarte un trébol de 4 hojas era algo fabuloso, sobre todo porque son los tréboles menos comunes. Siempre podemos encontrar de 3, de 5, de 7, pero de 4 hojas era muy, muy raro. Y esto viene de una tradición irlandesa en donde allá que se dan los tréboles con mucha facilidad y que inclusive se los comen, era muy difícil encontrar uno de 4 hojas. Entonces, cuando se creía que cuando te encontrabas un trébol de 4 hojas, tenías un halo de buena fortuna y algo maravilloso te iba a pasar. Por supuesto, es una superstición porque si tú crees que te va a pasar algo fantástico, seguramente eso te va a pasar, porque estás pensando y programando tu mente para que algo fantástico te suceda y más viniendo de un trébol de 4 hojas. Dice por ahí que tener una pata de conejo es de muy buena suerte. El único que no tuvo suerte fue el conejo, por supuesto. Entonces, energéticamente se creía que tener una pata de conejo era algo maravilloso. También se estilaba con las patas de venado o hay quienes hasta tienen una pata de un buey.
pero esto en realidad significaba como una especie de trofeo, un trofeo en donde se decía que podías haber atrapado a la liebre más rápida. Había una especie de concurso en donde se trataba de atrapar lo que te ibas a comer y al final te podías quedar con una de esas patas simple y sencillamente porque tú habías sido el ganador en atrapar a ese conejo y eso te había dado el premio de poderte comer a ese conejo y tener ese día un gran festín. Pero se fue malinterpretando y entonces se fue pensando con la superstición de que tener una pata de conejo era de muy buena suerte si la tenías contigo como en una especie de tipo de llavero. Hay gente que todavía la sigue utilizando pensando que les va a traer muy buena fortuna. Ojalá y así sea, pero insisto, el único desafortunado ahí fue el conejo. Herraduras de buena suerte colgadas en la entrada de tu casa. Podemos observarlas todavía en muchísimos lugares. El símbolo de la herradura es un símbolo que tiene una energía especial. De hecho, es el mismo símbolo de los nodos lunares. Energéticamente es un diseño que está preparado para que la energía circule de forma muy positiva. Entonces, cuando se utilizaban las herraduras, era para decir que tenías buena suerte o mala suerte, según lo que le estuvieras deseando a la persona que viviera en esa casa. Si la herradura estaba puesta hacia arriba en forma de una U, entonces esto hablaba de que las personas ahí no eran muy afortunadas. Si la herradura estaba puesta hacia abajo como si fuera una N, entonces hablaba de que era un lugar que tenía muy buena fortuna. Es una superstición que ha sobrevivido a lo largo de los años y de hecho todavía actualmente muchísima gente forra sus herraduras con alguna cinta roja pensando que de esta manera va a repeler a los malos espíritus y las malas vibraciones. En sí la herradura es una forma que tiene cosas muy positivas y ya tener una en casa, no necesitas colgarla en la puerta de la entrada, pero ya tener una en casa te trae buena suerte. Eso sí, no es una superstición. ¿Y qué tal esta? Las cosas malas pasan de tres en tres. Es una de las supersticiones que más mal me cae, porque cuando se muere una persona siempre te dicen, ay no, ahí vienen dos muertes más de gente cercana a nosotros. No sé si alguna vez lo has escuchado, pero de verdad me cae muy mal, porque uno está inclusive ya pensando en quién se va a morir, que está cerca de la muerte de otra persona. Y no es tan agradable, en realidad es una superstición, porque las cosas no es que pasen de tres en tres. El símbolo del número tres es muy importante porque nos habla de la Trinidad, la Trinidad que refiere a tres cosas que suceden al mismo tiempo, pero no necesariamente tienen que ser malas, también pueden ser energías muy positivas. De hecho, como te lo decía con la escalera, el símbolo del triángulo es uno de los símbolos más poderosos que se pueden tener. No por nada, la pirámide es uno de los símbolos que gobierna al mundo. Y por último, ¿qué tal este? Ver a la novia por parte del novio antes de casarse, ya vestida de novia. No, 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 no. Bueno, eso es una tradición que se ha conservado durante muchísimos años. Y es que se dice en la antigüedad que cuando el novio podía ver a la novia vestida de novia, entonces se auguraba un mal matrimonio. Créeme que en la actualidad, para tener un buen matrimonio o un mal matrimonio, no importa si te vieron vestida de novia o no. Simple y sencillamente van a ser otros factores los que van a llevar a que la relación funcione o fracase. Definitivamente no tiene nada que ver con el hecho de que te dejes ver ese día antes de la boda por el novio vestida de novia. ¿Qué tal estas supersticiones? ¿Te gustaron? ¿Conoces alguna otra? Déjamela en los comentarios para que las analicemos y podamos hablar más profundamente de esto en otro podcast.